Vanessa Moyonero, VP de Solidarity Strategies, firma con la que durante el proceso electoral de Estados Unidos ayudó a Bernie Sanders a encontrar el voto millennial por medio de redes sociales. Vanessa es especialista en microtarget de grupos minoritarios que en conjunto pueden hacer la diferencia entre ganar y perder una elección. Ha estado involucrada en las campañas senatoriales de diversos latinos que han llegado a la Cámara Alta. Hola, me llamo Vanessa, gracias por estar aquí, muchas gracias a Campaign Elections por tenerme aquí. Voy a empezar por contarles sobre mi historia un poco. Yo vivo en los Estados Unidos, ahí nací, me crecí en Maryland, mis papás emigraron ahí desde Perú y como bastantes inmigrantes que vinieron para una vida mejor. Para oportunidades que no tenían en su país. Y bueno, ahí trabajaban en trabajos que inmigrantes tienen cuando recién llegan, de limpiar casas, cuidar a hijos de otras familias, trabajar en hoteles, construcción. Y bueno, me creyeron hablando español y no aprendí inglés hasta que empecé el colegio. Pero siempre hablaba español en la casa con mi familia. Tenía mi hermana, mis papás, mis tíos, tías, bastantes primos y mi abuela. Pero después fui a estudiar ciencias políticas en American University en Washington, D.C. Y fui la primera persona en mi familia que atendió a la universidad. Y bueno, le voy a hablar un poco en inglés y español porque ya que no vivo con mi familia, no hablo español tanto, pero voy a hacer lo más que pueda ahorita. Les cuento mi historia porque no es única, hay bastantes personas como yo que con las mismas experiencias en los Estados Unidos. Y ahora, después del colegio, fui a trabajar en la empresa que sigo trabajando aquí hace 3 años ahora. Se llama Solidarity Strategies. Strategy significa estrategias. Solidarity significa como unificación. Es que estamos unidos en la lucha. Y ahora les voy a contar más. Estos son nuestros servicios que hacemos en la empresa. También les quería contar sobre la empresa un poco. Somos todos latinos o latinas de cada país. Como les dije, soy peruana, pero también tenemos bastantes mexicanos que trabajan en la empresa, pero también son de Panamá, Chile, Colombia, Venezuela, y todos hablamos la misma idioma, español, pero tenemos, ya saben, diferentes palabras que significan diferentes cosas, diferentes acentos, pero todos trabajamos ahí. Y también los que nos hace diferentes es que todos somos millennials, como se dice, somos jóvenes menos mi jefe, que es un poco más mayor, pero la mayoría de los que trabajan en campañas en los Estados Unidos son angloamericanos. Eso es importante saber porque no vas a ver otra empresa como de nosotros. No hay otra empresa que son todos latinos o latinas. Y eso nos hace especial porque traemos otras experiencias y otras maneras de pensar. Pero bueno, esos son nuestros servicios. Les voy a contar un poco, pero sé que las campañas en los Estados Unidos y aquí en México es un poco diferente. Lo que hacemos en mi empresa es el diseño de correo. Este es correo directo que te llega a tu casa, no es un email, pero es un pedazo de papel que hacemos en la empresa en diferentes idiomas. Hay un ejemplo ahí, lo pueden ver. Tiene la foto del candidato, su nombre, un poco de su historia,
a su plataforma y eso es como comunicamos, como las campañas comunican con votantes, es por mandar ese pedazo de correo. Y escuché que es un poco diferente aquí en México, pero en los Estados Unidos si mandas el correo, usualmente siempre va a llegar a su casa. Entonces, por eso usan esta comunicación bastante porque sabes que va a llegar a su casa y que la persona tiene que abrir su caja de correo para que venga más correo, pero sabes que lo va a tener en su mano. Y no hay límite de cuántas piezas puedes mandar. La otra cosa que hacemos, que escuché que es un poco diferente aquí en México, es teléfonos. Hacemos bastante llamadas a votantes para contarles sobre el candidato, preguntarles cómo van a votar, si van a votar en la elección. Y si no están votando por nuestro candidato, le preguntamos por qué y le tratamos de que cambie su opinión. También se usa llamadas por teléfono para recordarles qué día tienen que votar y también le podemos decir dónde tienen que votar porque en los Estados Unidos tienen que votar cada persona en un lugar específico. También se puede votar temprano, entonces le hacemos recordar que pueden hacer eso, qué días, qué hora está abierto. Entonces, estos son llamadas y también mensajes por texto. También hacemos videos in-house en la empresa y también ads digitales que creo que ya les han hablado todo el día sobre. Eso es la mayoría que hacemos en la empresa y también somos diferentes de otras empresas porque podemos hacerlo en inglés y español. Esta palabra no sé si se tradució bien en español, pero en inglés es cultural competency. Es que entendemos, como le estaba contando sobre la empresa, que somos latinos, pero de diferentes países. Entendemos la diferencia, que es eso, que no les tengo que explicar a ustedes porque saben que un mexicano es diferente de un peruano, pero en los Estados Unidos los angloamericanos solo nos ven como latinos y piensan que todos somos los mismos. Pero nosotros entendemos que así no es. Entonces le voy a contar un poco sobre latinos en los Estados Unidos. La mayoría que viven ahí son mexicanos. La otra población grande de latinos son puertorriqueños. Y después sigue salvadoreños. Y ahí están todos los estadísticos, cubanos, dominicanos, los de Guatemala, Colombia y Perú está al final. Entonces tenemos latinos de cada país y es importante saber que cada 30 segundos un latino cumple 18 años y esa es la edad que tienes que tener para votar en los Estados Unidos. Entonces, como mis papás que inmigraron de los Estados Unidos, yo nací ahí y cuando naces en los Estados Unidos puedes votar cuando tengas 18 años. Latinos y angloamericanos también son diferentes porque hay tantos latinos que la mediana edad es 27 años comparado a los 37 años en lo demás del país. Y 800,000 latinos cumplen 18 años cada año. Entonces, esas cuantas personas, significa el poder latino que tenemos en votar y elegir personas que queremos en el Congreso. También los latinos que te estaba contando, no todos hablan español porque les dije que mis papás inmigraron, pero entonces yo aprendí inglés y ellos estaban aprendiendo a la misma vez. Pero algunos que sus abuelos inmigraron, quizás ya se perdió el idioma de español, entonces solo hablan inglés.
Ahí está el número de los hispanos que piensan que es su lengua principal. Entonces, 38% hablan español, 25% inglés y 36% los dos idiomas. Entonces hay bastante latinos y esto es importante saber que 27 millones de latinos pueden votar, pero no todos están registrados. Solo 16 millones de latinos están registrados en los Estados Unidos. Entonces, que era 11 millones que pueden votar, pero no votan o no se registraron a votar. Y de los 16 millones de latinos, solo 12 millones de latinos votaron en 2016. Predican que 40 millones de hispanos van a estar elegibles para votar en 2030. Y de todos esos latinos que votan o que están registrados, la mayoría son demócratas, es 64%, y solo 24% republicanos. Y eso es importante saber porque alguien me preguntó por qué tantos latinos votaron por Trump en 2016. Y no es que era bastante latinos, pero como ves es 24% son republicanos. Entonces ese es normal ahí por diferentes razones. Pero así es. Entonces ahora les voy a hablar un poco sobre el trabajo que hicimos con Bernie Sanders, la campaña para presidente. Empezamos trabajando con él en mayo 2015 y comenzamos con algo simple que tenía una página de web en inglés, pero Scott Goodstein, no sé si todos escucharon el año pasado, él hizo el digital para la campaña. Él trabaja por Our Revolution o Revolution Media. Y él hizo el digital, pero él hizo también la página web y nos contactó a nosotros para que traducimos la página de inglés a español. Entonces esa es la primera cosa que hicimos para la campaña. Después de eso, nuestra responsabilidad creció porque ya había una campaña y necesitamos personas que trabajen en las campañas. Entonces contratamos a personas y como ya les dije, sabemos que hay bastantes latinos, trabajan duro para campañas, pero la mayoría de las campañas son todos angloamericanos. Entonces queríamos que haya más latinos en campañas. Entonces nuestra empresa encontró, podíamos identificar a quien iba a hacer un buen trabajo para la campaña y le traímos que trabaje ahí. Y después de eso, la campaña duró 13 meses. Durante ese tiempo hicimos bastante correo y eso es lo que les expliqué antes, diferentes piezas, pero era bastante, como este es el país, y mandamos correo en casi todos los estados. Mandamos correo a 5 millones de votantes por todo el país y imprimimos más de 12,000 piezas. También, les voy a enseñar un ejemplo. Esto es lo que hicimos en la empresa. Estos creo que eran en inglés y español. Pero así se ve la foto del candidato, aquí hay un quote de él, fotos de personas que le soportan y atrás era su plataforma que quiere hacer cuando es presidente. También hicimos el diseño y se llama aquí, estos son trifolds, folletos creo que se dice, y este es un door hanger, el que está derecho. Otra cosa que hacen en campañas en los Estados Unidos es ir casa a casa
a hablar con votantes, a preguntarles a quién para quién van a votar y tratar de que voten por tu candidato. Y si no llegas a hablar con ellos porque no te abren la puerta, dejas se llama un door hanger, porque se pone en la puerta para que sepan que viniste a hablar con ellos, y le hace acordar que pueden votar este día durante estas horas y para más información. Entonces eso es que hicimos también, y mandamos piezas por todo el país. La otra cosa que hicimos es servicios telefónicos, lo que te expliqué antes, de llamadas a votantes para decirles sobre Bernie, porque la realidad es que es un senador de un estado bien chiquito y casi todos los que viven ahí son angloamericanos. Entonces la comunidad latina y otros votantes no sabían sobre él, y estaba yendo contra Hillary, y todos le conocen a Hillary porque era senadora de Nueva York, que es un estado más grande que personas visitan a New York City, y también por su esposo, que era presidente. Entonces ese fue lo que teníamos que hacer primero con Bernie, era que enseñarles o educar a los votantes sobre quién era y por qué debes votar por él. Pero eso era la mayoría de lo que hicimos. Es un poco diferente ahora porque como somos jóvenes y yo ya no vivo con mis papás y vivo en un apartamento, y no recibo el correo que tengo en mi registración de votar. Entonces, bastantes jóvenes no reciben correo físico. Y todos están ahora en Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, están online en sus teléfonos, todo es digital ahora, y es importante saber que esa es la plataforma que puedes contactar a votantes. Y entonces estos números enseñan que había un estudio que Univision hizo, que enseña que latinos usan su teléfono más que angloamericanos. Latinos ven su teléfono 189 veces al día. En comparación, angloamericanos solo lo ven 112 veces al día. Y esto es porque latinos dependemos más de nuestros teléfonos, como no tenemos laptops, computers tanto que angloamericanos, y este chart te habla sobre 23% de latinos dependen en su teléfono. Esto también te enseña que latinos en los Estados Unidos usan sus teléfonos más que otras ethnicities, otros grupos de gente. Llevan más minutos, usan su teléfono más minutos por mes. No sé si lo ven bien por ahí, pero lo más alto es latinos que hablan inglés y español, lo usan su teléfono 750 minutos al mes. Y los latinos que solo hablan inglés lo usan 600 minutos al mes. Y así ves que los otros grupos, los otros demográficos son solo 500 minutos al mes. Entonces ves como los latinos siempre estamos en nuestro teléfono. Y las razones por eso es que usamos los teléfonos más para buscar información sobre nuestra salud, para chequear el banco, los finances, para ver, para comprar casas, para ver dónde vivir, para buscar información, cómo aplicar para un trabajo, otros servicios que da el gobierno, y para educación, cómo tomar clases. Y también ven que bastantes niños ahora usan el teléfono para hacer sus tareas.
Y esto le quería hablar un poco sobre, sé que no tienen Pandora aquí, pero pueden pensar de Spotify. Es similar porque pueden escuchar, lo usan en los Estados Unidos para escuchar música, pero también si no pagas, te dan ads. Y aquí ejemplos de los ads que nosotros hacemos para votantes Is y voting se on a bill that usa. could take health care away from millions of Este Americans. es un ejemplo. Block key protections No and sé punish si seniors with cómo a subir el crushing age volumen. tax. Call Senator Heller and let him know that you're counting on him to protect your health care. Tap on this display now to call Senator Heller and let him know to vote no on Trumpcare. Paid for by NCLR Action Fund. Entonces, esos son ads que hay una foto del candidato o lo que sea, puedes ver en la esquina, dice Stop them, es porque ese hombre estaba corriendo para governor de Virginia y le estábamos comparando a Trump porque también era un Republican. Pero cuando presionas la foto, te lleva a la página web del cliente. Entonces es el teléfono a la derecha que dice Everything you need to vote. Es un ejemplo de cuando presionas a la foto, te lleva a la página de web y ahí te dicen lo que necesitas para votar, porque en cada estado es diferente, necesitas traer algo, algunos estados no necesitas traer algo, pero ahí te lo está explicando. Pero como escuchamos, algo nuevo que está haciendo Pandora es, bueno, el año pasado no había bastantes campañas para elegir a alguien, pero había bastantes campañas que se llama en inglés Issue Advocacy, que ya que está haciendo todo, que está Trump en la Casa Blanca y quiere hacer todas estas cosas, el Congreso tiene que votar sobre si quieren pasar una ley o no, pero como votantes de los Estados Unidos podemos llamar a nuestro miembro de Congreso para decirles cómo nos sentimos sobre ese tema, si queremos que ellos voten o no voten. Pero tenemos que llamar y decirles cómo nos sentimos. Entonces, un ejemplo de lo que hicimos fue un feature que tiene Pandora se llama Tap to Call. Entonces, cuando presionas hacer la foto, no te lleva a la página web, pero si no te pone el teléfono de la oficina de tu miembro. Y ese es un ejemplo en la foto a la izquierda. Entonces presionas eso y te conecta directamente con la oficina. Y bueno, eso es lo que nos gusta hacer ahí. No sé si te da otras ideas, pero ojalá que venga Pandora aquí a México. Eso es lo que tenía preparado para hablar sobre, pero lo voy a dejar. Tenemos 17 minutos para preguntas, si quieren hacer preguntas. Aquí está Gaby yendo. Y ya tenemos una, ok. Okay. Sí. Ya. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, felicitarte. Dos preguntas. Entre los millennials, que hoy y el principal voto de jóvenes con Bernie, ¿cuáles plataformas utilizaron más? Facebook, Twitter, ¿y cómo las utilizaron? Y la segunda, ¿qué incidencia fue más fuerte en el voto? Unos días antes de la elección, un día antes de la elección, 48 horas. ¿Cómo recomiendas tú en lo virtual abordar más a esta generación a través de las redes sociales? Ahora puedo, ok. Ahí tienes que empezar lo pronto que puedas para hablar con votantes, porque cada día que no hablas con ellos, la persona que estás contra le está hablando. Entonces, como les dije, Hillary ya tenía todo
en inglés se dice name recognition, que todos ya sabían su nombre, pero a Bernie no. Entonces tuvimos que empezar lo pronto que podíamos para educarles sobre ellos. Entonces era, ya que cuando tenga dinero, ese es cuando empezamos a hacer los digital ads y todas las comunicaciones que les expliqué. Pero sí, el día antes de la elección solo se llama o cambia lo contenido en Facebook para decirles que, hacerles acordar para que salgan a votar. ¿Hay otra pregunta? Gaby está. Hola, ¿qué tal? Preguntarte, ¿cuál fue el diferenciador con los millennials, con los jóvenes latinos que tuvo Bernie Sanders comparado con lo que hizo Hillary Clinton en esta última elección? Gracias. Ajá, en los Estados Unidos hay primarias y la general election, que es en noviembre, pero las primarias viene primero cada estado es diferente, pero ahí eligen cuál candidato va a ser, en este caso, Democrat. Entonces, Bernie no ganó todos esos estados, lo ganó más Hillary, pero cuando ves se llama exit polls, cuando ves eso, él ganó en todos esos estados el voto de los latinos jóvenes, de los millennials ahí. Y la razón por eso es diferente, creo, porque estuvimos mandando correo, haciendo llamadas, pero también en digital, lo que hizo Scott con su empresa. Pero también los latinos vimos que cuando ellos aprendían sobre Bernie, porque no sabían nada sobre él, les gustaba mucho y les decía a su familia y sus amigos, y como somos latinos y siempre hablando con familias y amigos, así se aprende más sobre el candidato. Una historia que me gusta contar se llama, cuando vas puerta a puerta para campañas, en inglés se llama canvassing. Entonces yo hice eso con una amiga, estuvimos ya tocando una puerta, pero no había nadie en la casa, pero justo la señora estaba viniendo de compras y yendo a su casa, y le estábamos diciendo, estamos aquí, pero ella estaba con su mamá o su hermana. Le estábamos diciendo, estamos aquí para contarte sobre Bernie Sanders y está corriendo por presidente, y contarles sobre él. Pero ella no sabía quién era, pero después su hermana estaba diciendo, sí, Bernie Sanders, el viejito, tienes que votar por él. Y ella dijo, ¿quién es Bernie Sanders? Y su mamá también supo quién era. Entonces así, como latinos, siempre estamos comunicándonos y tenemos más confianza en nuestros amigos y amigas más que una persona que no conoces. ¿Hay otra pregunta? No sé dónde se fue Gaby. Hay uno ahí arriba, no sé si le vas a alcanzar. No pasa nada. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Miguel Frías. Mi pregunta es, ¿hubo algún método en el que midieran la efectividad del trabajo que realizó Solidarity Strategies? En el que midieran la efectividad del trabajo que realizaron. ¿Cómo fuimos efectivos o qué? Ajá. ¿Utilizaron algún método para medir la efectividad de su trabajo? Sí, Gracias. sí, el ejemplo que les enseñé del correo, las dos fotos, eso hicimos el diseño para el estado de Nevada, y ahí mandamos a un grupo específico de latinos, es 3 o 4 pedazos de ese correo, y nada más. Y era
experiment porque después le llamamos por teléfono para ver si primero saben quién es Bernie Sanders y también cómo le conocieron sobre él. Y las opciones eran por correo, por la televisión, por radio, por periódico, y la mayoría, creo que era como 40%, dijeron que era por correo. Entonces, eso fue, creo que en noviembre de 2015. Entonces, era temprano antes que las elecciones. ¿Hay otra pregunta? Aquí, ok. Después que avisa esto ya. Buenas tardes. Hola. La pregunta es esta. Sé de antemano que en Estados Unidos hay un conflicto muy fuerte sobre la intervención de Rusia. ¿Qué hay respecto al seguimiento que está haciendo el Congreso respecto a la intervención de Rusia en cuanto a las elecciones? ¿Qué ha habido últimamente en cuanto a la respuesta que le han dado al pueblo de Estados Unidos? Ha afectado a los votantes en cuanto se confía en campañas y cuando le tratamos de hablar. Me acuerdo que hubo un town hall en CNN en Washington, D.C., que hablaban con diferentes votantes latinos también, que votaron por Trump y otros que votaron por Hillary y Bernie, y querían saber cómo pensaban de diferentes temas. Pero me acuerdo que el votante que votó por Trump dijo que él pensaba que los rusos querían que se eligiera a Hillary. Y que no decía que les llamaban para llevarle a votar y no sé, tenía esta diferente manera de pensar, pero lo veo ahorita en una campaña que tengo en un estado en los Estados Unidos, que estábamos haciendo las llamadas, como les expliqué antes, para ver para preguntar a quién van a votar por. Y había una persona que no quería decir porque dijo, ¿de dónde estás llamando? ¿Estás llamando de Rusia? Y no, estamos llamando de los Estados Unidos. Pero hay votantes que ya no tienen mucha confianza en los fake news también y lo que están recibiendo. Y más que lo que dice Trump, que todo es fake news, lo que no le ve bien, pero eso es lo que estoy viendo. ¿Contesté tu pregunta bien? Ok. De nada. Gracias, muy buenas tardes. Nos está diciendo que ustedes obviamente se están enfocando mucho en la población latina en América, bueno, en Estados Unidos, que es obviamente pues, su principal grupo de acción. Su trabajo obviamente es intervenir a informar a la población latina en Estados Unidos sobre su candidato en específico que los contrate. Pero si ustedes vislumbran que es su producto el enfocarse a la población latina, ¿cómo ustedes tienen o cuál es su método que ustedes tienen para mantener presente esa población y estar en constante comunicación con ellos para mantenerlos informados de algún momento sobre su posible próximo cliente o sobre, pues ahora sí que si siguen contratados por alguien que ya ganó y que sigan transmitiendo información? ¿Qué métodos siguen para tener una constante comunicación, no solamente en campaña, sino posterior? Bueno, siempre estar en comunicación con la comunidad porque vemos que otros grupos no hablan con nuestra comunidad o otros minorities
que votan en los Estados Unidos hasta el último minuto, hasta un poco de semanas antes que es la elección. No invierten dinero en hablar con nosotros porque, como viste, la mayoría de latinos son demócratas y piensan que siempre vamos a votar con ese partido. Entonces, así piensan que tienen la confianza que votamos por ellos una vez que vamos a seguir votando con ellos. Pero como vimos con Trump, no es siempre la verdad. Pero entonces es importante quedarse en comunicación con ellos. También porque ves que todos estos millones de latinos se registraron a votar, pero no saben exacto cómo votar o qué llevar con ellos o cuándo es la elección. Y también hay más elecciones, no solo para el presidencial, pero eso es lo que conocen más. También es importante que me hiciste acordar que quería hablar sobre que en los Estados Unidos, y escuché que en México no tienen, pero es public record, es público si tú has votado. No te dicen por quién votaste, pero lo puedes ver en el internet. Quién votó, tus amigos o tus vecinos, qué año votaron y qué partidos son. Entonces, con eso usamos esa información para, se llama Target, para saber, escoger con quién queremos hablar. Entonces, también esa información te dice si eres angloamericano o latino, pero lo que las campañas hacen más es eligen solo hablar con los votantes que tienen esa historia de votar, que han votado en por lo menos 2 en los 3 últimos primarias, no elección general, pero primarias. Y entonces siempre invierten su dinero en esos votantes, pero como los latinos no muchos votan en primarias, solo en elecciones general y presidencial también, no tienen ese record de votar, no tienen el 2 de 3 elecciones. Entonces, pero nosotros sabemos, con mi familia, soy la única política en mi familia, ellos votan por presidentes, pero no votan en las primarias. La primera primaria que ellos tienen, obviamente, más años en los Estados Unidos que yo, pero no, todos esos años no han votado en primarias porque no sabían cómo funciona. Teniendo también tantos años en los Estados Unidos viviendo, no saben cómo funciona el gobierno exacto, y también las elecciones son complicados y hay diferentes primarias y después la elección general, diferentes candidatos, y su primera vez votando en una primaria era en 2016 porque yo les llevé conmigo a votar, pero si no era yo, entonces nadie se iba a llevar. Y digo eso porque entonces ellos no tienen ese record, y hay todas estas personas que se registraron a votar en 2016 ya por Bernie o por Hillary o por Trump, pero se registraron y quieren estar activos en políticas, pero las campañas no hablan con ellos porque ellos no tienen el record de votar, pero no tenían la oportunidad porque recién se registraron. Entonces es un problema, pero como somos latinos y en la empresa somos hijos de inmigrantes, hijas, o somos inmigrantes también, y sabemos los problemas o la confusión que puede pasar ahí, y en nuestras campañas le decimos a los candidatos que no se olviden de esta gente que solo han votado una vez o no han votado, pero necesitan, y ellos quieren votar, solo no tienen la información. Creo que ya es la última pregunta. Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, me puede tener. Gracias.